Hola a todos, empezamos nuestra nueva aventura por las rutas por Panamá, por los lugares más visitados de la zona de Gamboa y el Canal de Panamá, que nuestro destino el día de hoy es la famosa Isla de los Monos, el cual fue una experiencia inolvidable. Te explico cómo llegar. Puedes tomar el colectivo que sale de la terminal de Albrook hasta el muelle público de Gamboa del lago Gatún o hasta el muelle del lago del Hotel Gamboa como segundo punto de embarque. El transporte público, el pasaje no cuesta más de $1 y un taxi te debe cobrar no más de $40 aproximadamente. Pero la diferencia más relevante entre llegar al muelle hacia la Isla de los Monos en taxi o en bus es que el viaje toma 35 minutos, mientras que en la segunda opción puede tardarse hasta 1 hora o más. Es una distancia de 33 kilómetros, así que tomar previsiones. Les documentamos estas dos alternativas de embarque para su conocimiento, pero en nuestro caso nosotros haremos el viaje desde el muelle alternativo al lado del Hotel Gamboa Rainforest Resort, que está a solo 10 minutos pasando el puente que atraviesa el lago Gatún, con unas vistas bellísimas del Canal de Panamá y la imponente selva del Parque Nacional Soberanía, que si vas en auto alquilado o propio puedes dejarlo seguro al lado del muelle el tiempo que dura la travesía, que en este caso nos recibirá nuestro amigo y guía Marco Martínez, perteneciente a la comunidad Eyapurú en Verá, que nos hará una excursión a la Isla de los Monos en su embarcación llamada Guanamera, que le dejaremos su teléfono y datos personales para que puedan contactarlos. Y a partir de aquí comienza la aventura desde el lago Gatún vía hacia las aguas del imponente Canal de Panamá, que no tarda más de 30 minutos el tiempo de navegación de ida y 30 de regreso sin oleaje. Por si acaso te mareas, cuando viajas en lancha no tendrás problema, es un viaje muy tranquilo y seguro. Que haciendo la aclaración, si se sabe un poco de historia, para construir el canal los ingenieros de la época represaron el cauce del río Chagres e inundaron toda el área en forma de lago Gatún, que cuando subió los niveles del agua se formaron las islas, el cual mucho de su vida silvestre quedó habitándolas, entre ellas varias especies de monos como los aulladores, los cariblancos, los monos titíes, que son los más pequeños del mundo. En esta excursión tuvimos la oportunidad de explorar este exuberante lugar con una exótica vegetación y vida silvestre. Desde el momento en que llegas estarías inmerso en un ambiente mágico lleno de naturaleza. Y qué decir de esta majestuosa obra de ingeniería que conecta los dos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, y veremos pasar buques enormes cruzándolo con miles de contenedores que van para el mundo entero. Por supuesto, nuestra misión y nuestra meta será poder disfrutar esta experiencia única mientras te acercas con los monos en su hábitat natural, mientras saltan de rama en rama y juegan y disfrutan en su entorno natural. Tendrás la oportunidad de interactuar con ellos muy estrechamente. El mono capuchino o mono cariblanco, que su nombre científico es Zeus capucinus, es una de las especies de primate más populares, aunque por desgracia ello le ha hecho ser víctima del hombre que los usan como mascotas. Poseen una extrema inteligencia, pues se ha documentado que llevan más de 700 años usando herramientas de piedra para abrir frutos o comportamientos tan increíbles y curiosos como la automedicación, ya que ellos saben qué plantas pueden curarlos de alguna enfermedad. Y por ende, por ser tan inteligentes, los capturan para hacer números de circos, amarrarlos en el patio de una casa o finca, o lo meten en jaulas que en realidad sufren y mueren al poco tiempo, debido al estrés de estar confinados. El cual pienso que es mejor verlos en estos santuarios donde están libres en su entorno natural y vivan libres y felices. Ya en nuestra próxima parada intentamos llegar a otra de las islas donde está una familia de monos titíes, que es otra especie que hay en la zona de Panamá, que como les mencioné son los monos más pequeños del mundo. En este lugar encontramos la especie Tamarino geoffroyi, que su nombre científico se llama Saguinus geoffroyi, también conocido como el tití panameño, tamarino de nuca café o piche de morrión. Es un tamarino de pelaje blanco y negro con la nuca color rojizo, son chiquititos y son bien bonitos. Son arbóreos, tienden a vivir en áreas de crecimiento secundario o en bosques mixtos.
de los monos aulladores pudimos documentar sus fuertísimos aullidos que retumban en todo el bosque y tomar algunas fotos desde los árboles, ya que son muy tímidos y no se acercan a las personas. Les dejamos el sonido original de cómo suenan estos increíbles animales. Y bueno, después de disfrutar esta inolvidable experiencia con los monos y ya de regreso, nuestro guía Marco Martínez nos permitió acercarnos un poco a los grandes buques de carga que pasan continuamente a través del Canal de Panamá y ver estos paisajes que no los vas a conseguir en ningún otro lugar del mundo, solo acá en este hermoso país. Y después de estos viajes nos vamos con muchas reflexiones, como por ejemplo el respeto por el mundo natural, cuidar estas especies de monos y demás especies de la selva, que debemos evitar que se extingan, y cuidar de no destruir su hábitat, ya que todos cumplen una misión en la naturaleza, como el caso de los monos son dispersadores de semillas, entre otros. Aprovechamos a todos para agradecerles por ver nuestros videos de alto contenido educativo. Denle un like, suscríbanse al canal, nos ayuda un montón para que esta comunidad crezca y seguir mostrándoles lugares maravillosos como estos. Hasta la próxima.